estación de Ciencia, Cultura y Opinión. Soy Federico Cruz, su grupo de lujo. Vamos a reiniciar nuestras entrevistas y ahora vamos a entrar a la serie que se llama Las travesuras de Vulcano. Esto no es una vulcanizadora, ni él es una vulcanizadora, es que parezca. Hay suficiente carbón regalado. Y ya me embarré por toda la cara. Bien, entonces vamos a reiniciar este trato con los artistas. Les he comentado a ustedes que una de las mayores glorias que tengo como ser humano es entrar al estudio de un artista. Es todo un universo, es toda una manera de entenderlo. Y ellos son certificados por la naturaleza creadores. Esos pueden hacer un universo así de enorme o así de pequeño, del tamaño de su ego. Afortunadamente en este caso no tenemos problemas con el ego. Siempre en nuestras series, como ustedes lo han visto, Eduardo, tienes que presentarte, decirnos quién eres, qué para ti, lo que a ti se te ofrezca. ¿Qué haces en este planeta? ¿Qué hijos? Pues todo el tiempo tratando de hacer algo, ¿no? Soy Eduardo Estrada, soy artista plástico, que es un término que ya está como implícito, aunque realmente yo siento que no, es un oficio, ¿no? Como tal. Es un trabajo en el que diario te tienes que involucrar todo, ¿no? A diferencia, más bien a diferencia de otros empleos, creo que aquí lo que involucras son un montón de emociones, ¿no? Estás todo el tiempo como esponja absorbiendo inevitablemente lo que pasa alrededor y tratando de buscarle una salida, como si fuéramos un balde, ¿no? Pero pues tiene que se acumula, a diferencia de otras personas o de otros empleos o de otros trabajos. Lo que nosotros tratamos de hacer es darle salida a todo lo que se nos va acumulando dentro. Y pues plasmarlo, manifestarlo, lo que platicábamos ahorita antes de que se prendieran las cámaras, tratando de buscar la manera de sobrevivir en un lugar en el que pues te pasa de todo, ¿no? Estás como espectador viendo, absorbiendo todo, y pues lo único que buscamos es una manera de darle salida a todo eso, ¿no? Y pues afortunadamente pues el arte es nuestra arma, nuestra manera de hablar. Más, yo soy muy torpe para hablar, ya lo están viendo, ¿no? Lo empezaste bien. Lo empecé bien, pero quise cómo termina. Sí, lo vemos porque hay una cosa donde partimos de donde se puede dar el diálogo entre nosotros dos, porque hay dos cosas que a mí me parecen muy importantes cuando descubren vestigios de hace 100.000 años de las sociedades, cómo se integraban, cuando estaban en la cabaña, en las cavernas, cuando estaban en la naturaleza, el paso de la naturaleza a la caverna y luego de la caverna a lo que sería ya el concepto de casa. Pero siempre se encuentran dos cosas importantes en los vestigios de los hombres arriba de 100.000 años. La manera en que se curaban, por ejemplo, cómo los dientes, cómo estaban, qué comían, cómo hacían para los dolores de dientes, que siempre hacían una de las cosas que lo paralizan a uno. Y la otra, o sea, lo que comían, cómo se curaban, y la otra, cómo enterraban a sus gentes con arte. Ese es el paso de la civilización. O sea, ya aparecen los artistas y aparecen los que los curan, o sea, los brujos. Entonces siempre nosotros los que tenemos oficio, nunca nos vamos a morir de hambre. Ajá. A diferencia de lo que decías de la nueva categoría del trabajo, de que sí, que se acabó, ya pasó esto. No, siempre uno, cuando tiene oficio, uno puede sobrevivir. Parecemos cucarachas, que sobreviviremos al Dios nos escuche. Van a pasar pinches 1000 años y... Bueno, lo que pasa es que creo que lo acabo de decir, ¿no? O sea, desde la época de las cavernas el arte está presente, ¿no? Como una manifestación que al final del día son vestigios que el arte nos ha contado la historia de la humanidad, ¿no? Y sobrevivimos gracias a la medicina, llámese como se llame, ¿no? O sea, hay un chingo de corrientes médicas, ¿no? Por ejemplo, tu trabajo
pues eres un brujo y la gente sobrevive con tu proceso, con tu conocimiento. Hay muchas alternativas, pero la gente decide ir contigo. Y tu trabajo está más apegado a lo ancestral, por decirlo así, ¿no? Porque todos los recursos están en la tierra, están en el universo, ¿no? Y se han manifestado a través, tú eres el resultado, tu investigación, tu trabajo ha hecho que tú seas un resultado, creo yo, ¿no? Tu conocimiento ha sido en base a todo el conocimiento que viene atrás, de gente como en el arte que dibujaron un mamut, ¿no? Y sabemos que éramos cazadores por los vestigios artísticos que hay, por las pinturas rupestres. Sabemos que la naturaleza nos da con qué curarnos gracias a personas como tú, que toma los recursos de la naturaleza y te dice, toma, cúrate, ¿no? A propósito de lo que decías de la naturaleza de la curación, voy a presumir un poco cómo fue que nos conocimos. Está llegado siempre le hago la broma a la gente que ve esta escultura, le digo, jálate los cartoncitos y a la hora que nos se rompen la espalda. Entre otros, mi esposa se rompió la espalda, otra mi familia de hierro que tiene. Y ahorita platicamos acerca de tu manufactura, pero te quiero platicar de tu abuela. Ajá, porque yo tengo la gracia, que eso pocos lo podemos decir que nos dedicamos a algo, yo tengo 5 generaciones, en ustedes ya serían 4, que desde que empecé a verla, y ella, mi paciente, se cayó y se rompió la pierna. Entonces empecé yo a venir a verla, cada semana la venía a ver, y me platicó algo que me parece muy interesante. Me decía que al día siguiente de la operación que tuvo, llegaron a verlo el equipo de cirujanos, o sea, los doctores y las enfermeras, y ella les pregunta con esa chispa que tenía tu abuelo, oye, que me voy a morir, ¿por qué me ven a verlo? Sí, ¿Qué chingados tengo? Sí, ¿qué pasa? Y entonces le dice el doctor, el jefe del cirujano, oiga, es que queremos que nos diga su secreto, porque fíjese que en su historia clínica dice que usted tiene cáncer y que es diabética, y ahora que la abrí, sus tejidos parecen de una mujer de 60 años. ¿Nos puede decir el secreto? Tenía 80 para ese entonces. Sí. Y decía, y contestó, pues no me lo van a creer, me tomo una caguama diario. Ajá. Sí, que los sí, caguamas son sí, los aceites sí. que... A mí me, o sea, la primera vez que yo fui a comprar una caguama contigo, dije, puta, pero, o sea, mi mamá me dijo, ve y compra una caguama, ¿no? Con Federico. Y yo llegué y dije, ching, pero pues yo me vine así y no sé cómo se llama la caguama. O sea, yo pensé que era un término que mi abuelita ya había adoptado así pues nada más, ¿no? Que era como familiar. Y llegué y dije, así con un chingo de pena, dije, oye, es que me mandaron por una caguama. Ah, sí. Y llegó otra persona y pidió una caguama. Y todos a comprar caguamas y pues que a toda Frío al tiempo. No, si está medio tibiecita, pero así. Y dije, órale, entonces, pues, no sé, o sea, el bautizo fue de mi abuelita. ¿O qué? Ella bautizó así, desde Fíjate. entonces le decimos, se hace aceite la caguama. La caguama, fíjate, sí. Y ya yo era el que le traía sus caguamas a mi abuelita. Por eso te decía que la tenía que poner a ella en el altar. Pues, o sea, ella bautizó a algo fundamental en mi consulta. Y qué chistoso, porque ella así lo decía a gente que llegaba y le decía, Rosita, pero ¿cómo se mantiene, ¿no? O sea, no eran tan indiscretos como para preguntarle así de hecho, ella nunca supo que tuvo cáncer, ¿no? Que también es otra anécdota, que lo voy a platicar. Una vez ella se cayó y aparte de que cuando se fracturó se cayó y se lastimó la cabeza, ahí fue donde mis primos, cuando le hicimos la tomografía, salió que tenía cáncer. Y creo que fue mi mamá reclamarte, que por qué no le habías dicho, y tú le dijiste, ¿y tú para qué chingados querías saber si ella de cáncer no se va a morir? ¿No?
Y efectivamente, 100 años, 100 años y nunca supo de un dolor de cabeza. Bueno, ni siquiera de una migraña. Y la gente se acercaba y decía, oye, pero tu mamá no sabe que tiene cáncer. Pues no, y no le vas a decir. Y se acercaban y le decían, ¿y qué toma? ¿Con qué? Una caguama, mi caguama. Entonces, chinga. Pues que a toda madre, creo que ella ocasionó que mucha gente se volviera alcohólica. Como vamos a poner la canción de Pedro Infante, de, y si vivo 100 años, Ay, 100 sí, años vivo. pienso en Y sí, y pues yo tengo muy presente que mi mamá tenía mucha fe en lo que tú le dijiste esa vez, ¿no? Que ella de cáncer no se iba a morir. Y afortunadamente pues se fue sin saber de un dolor de cabeza, que tuviera cáncer en la cabeza, que tuviera cáncer en la piel. Son precisamente esas cosas que me hacen pensar, confirmar por completo que todos tenemos un don, un talento, una habilidad que va más allá de saber hacer bien tu trabajo, ¿no? ¿Estás hablando del matrimonio? Sí, quiero que te cases conmigo. Quiero ser no sé ya cuántas, pero quiero ser parte de tu... La enésima. No, pero te lo platiqué. De hecho, hay una historia, que esa sí yo creo que no te acuerdas, porque un amigo mío fue a verte, bueno, yo lo motivé a que fuera a verte con cáncer en la lengua, y tú le dijiste que no se operara, y él nos lo ocultó y se operó, y pues el cáncer se le regó y falleció. Pero ya una vez que el cáncer se le expandió, yo le dije, dime la verdad, Federico te dijo que te operaras, y me dijo, pues me dijo que no me operara. Pero él tenía miedo de perder la secuencia médica en el hospital en el que iba. Y yo sé que si no se hubiera operado, aquí estuviera, ¿no? Y sé que tomó una decisión, pues en algún momento difícil, porque pues venimos siempre acostumbrados a hacer lo que cotidianamente o lo que es muy tradicional, ¿no? Ir al hospital, comprar las medicinas, el medicamento. Cuando yo le digo a alguien, son test, es por parte de esto, es la consulta es así y así, así, no te la creen. O sea, te dicen, no, ¿cómo? O sea, pues es un brujo o es qué, ¿no? O cómo. Prefieren ir a la farmacia y comprar la medicina. Sí. El antibiótico, lo cotidiano, ¿no? Y en este caso, yo pienso, si él hubiera tenido más fe en esta situación, pues aquí, yo estoy seguro que aquí estuviera, ¿no? Porque lo viví, o sea, lo he vivido, pues toda mi familia se atiende contigo y, pues, no manches, o sea, mi abuelita, por ejemplo, es un caso que debería de estar en un museo, ¿no? Y yo les comento a la gente, y es difícil que la gente entienda o crea, tenga cierta fe, pero pues el caso está muy claro, ¿no? O sea, yo creo indudablemente en lo que tú haces y que pues, los recursos solamente, tú eres un conductor de los recursos, ¿no? Y tienes ese don de saber y de decir, todo está en la naturaleza, en la tierra, ¿no? De hecho, eres muy afán de eso, ¿no? Tanto en la comida como hasta en el mezcal. Por eso te gusta el mezcal. Por eso, que es lo que más nos agarra la tierra mexicana. Ajá, ¿no? De esta historia que estás diciendo, por eso te decía que es la importancia de donde surge nuestro diálogo. ¿Tú estudiaste? No. ¿No estudiaste nada de arte? ¿No hiciste un dibujito ahí en los baños del mercado? Sí, de hecho era muy, yo de andar, donde quiera andaba pintando y donde quiera andaba buscando. Empecé dibujando y yo creo que siempre fue la necesidad de hacer arte y la inquietud, lo que platicamos ahorita.
el no saber estar quieto y buscar y buscar y buscar como algo que te haga sentir que, pues que estás, no sé, o sea, sacando todo lo que traes adentro, ¿no? ¿Y cómo te soportaron tus padres? No, yo fui bien afortunado porque, o sea, el camino ya estaba marcado. Mi padre, él trabaja desde hace muchos años en la producción, que ya entra un poco más en lo que tú hablas de la manufactura. Mi trabajo es en bronce, específicamente hasta ahorita me adentré un poquito a hacer un experimento en resina, pero básicamente mi trabajo todo es en bronce. Y mi papá trabaja desde hace muchos años en la producción, en el procedimiento de la fundición artística. Entonces, era bien chistoso porque, por ejemplo, yo recuerdo una vez en la primaria que nos hicieron una pregunta a la maestra, un ejercicio de que dibujáramos y escribiéramos a qué se dedicaban nuestros papás, ¿no? Y pues mi papá mecánico, doctor, X. Y yo decía, pues mi papá es fundidor. Y cuando yo entregué el trabajo, justo la maestra calificó y el mío le llamó la atención. Y dijo, ¿qué es fundidor? El que cambia los focos fundidos. O el que los funde. y yo dije, pues es que mi papá trabaja en un taller en donde hacen las esculturas. ¿Esculturas de qué? Pues de bronce. Y como el ángel, yo, o sea, ¿qué te gusta estar en segundo de primaria, no? Pues como el ángel de la independencia, como la Diana Cazadora. De hecho, mi papá tiene fotos en donde él participó en la producción de algunas esculturas que son ahora monumentos, ¿no? De la Ciudad de México. Que están, por ejemplo, la enfermera del hospital que está por allá en Tlalpan. Una enfermera como de 6-7 metros. Fue de hecho de las últimas fiestas en las que participó mi papá trabajando, pues como laborando, pues no sé si el término sea adecuado, pero pues como un obrero, ¿no? Porque finalmente el trabajo es así, o sea, es industrial. Y yo lo tenía enfrente, o sea, todo ese proceso, todo ese conocimiento yo ya estaba ahí en la puerta. Entonces, es lo que nos heredó mi papá, el trabajar en eso, en la fundición. Nos empapamos hasta que surgió esa necesidad de decir, bueno, estamos haciendo cosas lo que nos gusta porque nos fascina, pero nosotros, yo, mi hermano, necesitamos hacer algo nosotros. Necesitamos producirnos algo porque era una necesidad que surgió de repente. O sea, era inevitable, yo creo, que pasara esto. Porque no hay antecedentes artísticos en la familia. No hay antecedentes artísticos. ¿Y cómo es la educación del pulso? Porque primero debe tener un trazo para saber qué quieres buscar, ¿no? Sí, mira, son más que el trabajar el pulso. Mira, son muchos fenómenos que pasan. Por ejemplo, el entender principalmente que el arte es un trabajo en el que te tienes que partir la madre. O sea, no es ese sentido tan romántico que existe de pensar que pues estás frente a un caballete con una copa de vino y tu música clásica, tu voz. No es cierto, o sea... Una modelo desnuda. Una modelo desnuda, no es cierto, ¿no? O sea, es un trabajo en el que le tienes que dedicar, tengas un buen día o un mal día, tú le tienes que chingar. Tienes que pararte a trabajar cuando se convierte en tu trabajo, que es una fortuna. Porque lo que hace la diferencia es decir y entender y crear las condiciones para que te dediques a esto y que de esto comas, de esto vivas. Entonces, es un trabajo en el que no tienes un horario, nunca acabas porque te vas a acostar y te vas a dormir y no duermes porque te quedas pensando, te quedas anclado aquí. O sea, puedes decir, ahorita en 5 minutos nada más acabo esta partecita. Y te dices, pues ni modo, me tengo que ir porque ya está la cena y tengo un compromiso, me tengo que ir. Pero estés en donde estés cenando, estés acostado viendo una película, tu mente se queda acá. Entonces es inevitable que de repente te den las 2 de la mañana y te pares de la cama y te vayas a seguir trabajando, ¿no?
a terminar otros 5 minutitos otro cachito, pero ya te ancla a otra parte. Entonces es un trabajo que nunca termina y que terminas volviéndote un esclavo del trabajo. ¿Y tus parejas te han entendido? Sí. Bueno, lo que pasa es que es difícil porque te casas también con esto, ¿no? Porque dejas de vivir muchas cosas por esto. Y es difícil de entender que si no tienes un patrón, un horario, pues entonces puedes hacer lo que quieras, ¿no? Vamos al cine y no pasa nada, pues no tienes un horario, no hay alguien atrás que te está marcando las horas. Pero dices, no voy, porque estoy trabajando. ¿Tu hermano es igual de clavado haciendo el trabajo? Sí, de hecho, él es más clavado porque es difícil hacerte de una disciplina, es difícil hacerte de, pues, ¿cómo se dice? De hábitos, porque realmente no hay alguien quien te los esté marcando. Es bien curioso, ¿no? Cuando trabajas para alguien, a veces te cuesta menos trabajo, ¿no? Porque sabes que a tal hora entras y a tal hora sales y así. Entonces, pues dices, cumplo con mi horario, cumplo con mi trabajo y me voy. Pero cuando no tienes un horario, cuando no tienes a alguien atrás, crearte esos hábitos es bien difícil. O sea, es súper complicado. Porque fíjate que esa era una parte que te estás desarrollando muy bien, porque yo tengo 40 años de dar clase en la facultad, ahorita estoy en la banca de ingeniería. Y siempre, como estoy en el humanismo, siempre me toca hacerlos entrar en duda. Como ingeniero los tienes que poner en un ambiente muy fuerte de que esto no se va a caer, está hecho así, no se va a caer. Este bonito fue, no sé, lo único que te puede decir el ingeniero es que no se va a caer y te va a funcionar. No me interesa lo demás. Y cuando yo les digo, miren, lo que hace, que es la contraparte, eres tú. Filosofía te enseña, en la escuela de filosofía y letras te enseñan a identificar qué es un soneto, ya sea en francés, en inglés, en español, pero no te enseña a ser poeta. En la facultad de medicina te enseñan las técnicas para operar, pero no te enseñan a curar. Es diferente. En ingeniería enseñamos a los chavos a que construyan las cosas, pero no enseñamos a que construyan cosas para gente feliz, sino que sea eficiente la casa, o que la instalación sea eficiente. Claro, sí. Entonces, por eso era la gran pregunta de si en estas cuestiones de los oficios tú sentiste la llamada de la bestia en el ser humano, que aparentemente... La llamada de la bestia, exactamente. La bestia, o sea, porque no puedes, tú puedes ser anarquista, puedes ser malo, bueno, no importa, pero la creatividad es otra cosa cuando, por ejemplo, tú le exiges a Picasso, por ejemplo, hablando de su personalidad, ¿no? Cualquier gente cerrada te diría, no es que se casó muchas veces, no era gente seria, entonces no tenemos nada que hablar, ¿no? Porque esa bestia a ti te toca que no me entendió, pues ahí muere, porque yo voy a seguir siendo así, ¿no? Yo tengo un compromiso con el universo, con el diablo, con Dios, con quien quieras, pero tú tienes que terminar tus piezas. Si no hay alguien que el profesor te dice, hiciste la tarea o lo pusiste y todo, pues quién sabe, porque precisamente lo que tengo que hacer yo en la ingeniería, primero tiene que titularse y segundo saber trabajar, y ojalá le encuentre gusto a su trabajo, que no sea la burocracia de que voy con la tarjeta de entrada y la tarjeta de salida y cobro. ¡Qué horror! Yo no puedo ser así, y nunca lo he sido así, que al igual que tú. Es donde te digo que por eso es donde puede surgir la voluntad para que el diálogo nos haga bien y nos salga bien esto que estamos teniendo, ¿no? ¿Me puedes hablar, por ejemplo, de esta pieza tuya? Lo que pasa, hablarte de esta pieza es hablarte de esta y hablarte de muchas otras. Es un patrón que existe, por ejemplo, en mi trabajo. Y más, no sé, o sea, este año, por ejemplo, tiene una carga muy, muy fuerte ya está muy trillado, pero no sé, o sea, yo creo que este año ha sido un año muy, muy pesado en el sentido de la muerte, ¿no? Creo que más que nunca está muy claro que ahorita estás, ¿no? Y que mañana quién sabe, ¿no? Sí, porque estamos, recuerdo, estamos a un año de la pandemia cuando se declaró,
Y apenas un año después la humanidad está dando respuesta a una pandemia que es terrible lo que nos pasa y que ahora con las comunicaciones sabemos muy bien lo que está pasando en una aldea junto a Bombay o en Sudáfrica o aquí en Chimalhuacán. Y eso es muy impresionante que nos aturde. Sí. Por eso te referías a eso de que estamos un año, por eso hacía la aclaración. Sí. Yo, por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado que se declaró la pandemia, de entrada, cuando empezaron a surgir las noticias, dices, es al otro lado del mundo. A mí ahorita, pues qué, ¿no? Si estoy hasta acá, que es una particularidad de la humanidad. Mientras no te pase a ti o cerca de ti, pues lo lamento, pero está hasta allá, ¿no? Las abuelas decían con su concreción, hablando de abuelas sabias, nadie es carpeta en cabeza ajena. Ajá. Ayer platicábamos porque vi a un amigo que falleció su papá en estos días y estábamos platicando de eso. El núcleo se fue cerrando poco a poco. No sé, era muy común de decir, ¿y conoces a alguien que ya le haya dado? No. Entonces, es que eso es mito, eso es para que es un arma del gobierno, una estrategia y lo típico, ¿no? Poco a poco, de repente ya fuimos así como que creyéndonos de que porque sí, que crees que fulanito ya le dio COVID, ¿no? Hasta que de repente ahora es bien común, ahora el pan de cada día es, yo creo que todos ya perdimos a alguien, ¿no? Pero lo curioso está en que el año pasado el tema era COVID, pero yo en el transcurso de este año, que no vamos ni a la mitad, ya perdí a 4 o 5 personas y no por COVID, pero la muerte está presente, o sea, más que nunca antes, o sea, realmente me tocó muchas fibras el hecho de experimentar. Voy a platicar algo muy personal. Hace 15 días falleció alguien no muy cercano a mí, pero que sí conocía mucho y fue por un suicidio. Y dices, ay, o sea, qué fuerte cuando 15 días antes pierdo a mi abuela, cuando 2 meses antes fallece un amigo por cáncer y el mismo día que estábamos velando a mi abuela le hablan a mi hermano y su suegro en ese instante también falleció y dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Ante un escenario de muerte, pues también existe la vida, ¿no? Estas dos caras. Esa otra cara que tienes que sacar ante una adversidad que está bien fuerte, ¿no? O sea, que está cañona. Y que aparte, te digo, o sea, no fue por COVID. O sea, tú ves a una persona ahorita que está bien y mañana te avisan que ya no está, ¿no? Se colgó. En el caso, por ejemplo, de un amigo, el que tú atendiste, que te platicaba hace ratito de cáncer, una persona sana, tenía 4 meses que había dejado de fumar y me dice, oye, ¿qué está pasando? Porque me acaban de detectar cáncer, ¿no? A mí, que yo no, o sea, y lo que te comento, ¿no? O sea, nunca te imaginas que te va a pasar a ti. Y ahora que no fue a mí, mira, yo cuando a él le detectaron el cáncer y cuando él murió, yo sentí que estábamos como sentados así como estamos tú ahorita, y que fue un de Tin Marín de Doping Way que le tocó a él. Porque yo nunca he sentido esa sensación como de que fue así, me pudo haber pasado a mí. Ajá, es eso nada más, que estamos como en esa ruleta rusa, ¿no? Me sentí como que estábamos jugando ese jueguito, ¿no? De Tin Marín y que pues le tocó a él. Pero nunca más había sentido esto, nunca jamás había sentido esto de que pude haber sido yo realmente, ¿no? Y eso es algo que, mira, traigo tatuado un cráneo que simula la muerte, pero también ante la muerte, pues la vida, ¿no? Las mariposas, la transformación, el cambio, el movimiento, que finalmente eso somos. Vamos a cambiar. Todo nuestro proceso de vida son cambios. Y va a haber el último, que es el inevitable, que es la muerte. Las papalotes, veníamos platicando ahorita con quien nos
mandaste, venían platicando de las monarcas. Ajá, y es bien curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que como transformación y desafortunada, hermosa pero desafortunada, pues no hay más ejemplo que una mariposa, ¿no? Viven más arrastrándose. Siempre lo comento con quien tengo oportunidad, porque también en mi trabajo toco mucho ese tema de las mariposas, porque yo los veo como un ejemplo bien claro de la transformación desafortunada. Es decir, justamente cuando abres las alas es cuando se te acaba el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo estamos esperándonos? ¿Qué tiene que pasar para que abramos los ojos y para que extendamos las alas? Sin perder de vista el concepto de la muerte, porque es lo único que creo yo que es nuestra última transformación inevitable. Entonces yo quiero estar acostumbrado a ese cambio constante, pero no estoy preparado para ese último cambio, que es el único más certero y más real, y que ese sí no lo vamos a poder evitar, ¿no? Me aterroriza, por ejemplo, el sufrimiento, ¿no? En personas externas. No, Están cerca de uno. sí, o sea, sí me dan, siempre yo creo que en muchos casos dices, bueno, pues nos vamos a abrir y lo entendemos. ¿Cómo? No sé. Pero ese cómo abre un paréntesis bien grande, una incógnita enorme que dices, híjole, pero ¿qué tal si voy a sufrir un montón cuando me toque, ¿no? Y yo tengo más miedo al sufrimiento externo que al mío. O sea, es bien común, pero pues a ti te puede estar cargando la fregada, pero si yo veo que alguien está cerca de mí y está sufriendo, no lo tolero. O sea, no, me da pavor pensar en que alguien cercano a mí va a estar sufriendo y no poder hacer nada, porque el dolor propio te lo aguantas o no sé qué harás, ¿no? Pues depende de ti, cómo lo manejes, pero el externo, híjole, o sea, ¿qué haces? Entonces esas son ciertas cosas que a mí me da mucho, dan vueltas muchas de esas ideas en mi cabeza todo el tiempo, y pienso mucho en la muerte, pero no de la manera negativa, sino trato de, mientras esté bien y mientras ahorita mi entorno esté bien, quiero proponerte que vivas, ¿no? Que seas feliz, que disfrutes. Y bueno, no ser feliz, porque también es una presión bien cañona, ¿no? Estar feliz. No, pero disfrutar cosas que son muy básicas, ¿no? Y el arte es una de esas, ¿no? Que nos vamos a lo mejor a desviar a otro tema, pero el arte, en mi caso, por ejemplo, es algo que transformó mi vida. Y en el lugar en el que estoy, en el Estado de México, en el municipio de Chimalhuacán, que yo crecí en Nesa, pero tengo 6 años apenas aquí, me doy cuenta de que hace falta el arte para entender y concebir para transformar mundos, para transformar mentes, para transformar... yo cuando aquí salgo y me dicen, ¿a qué te dedicas? No, pues soy artista. ¿Y eso? ¿Cómo es eso? ¿Dónde cantas? Ajá, sí, ¿no? O en dónde sales, o a qué horas le prendo a la tele, ¿no? Porque la concepción del artista es una persona famosa, personaje público, ¿no? Lo padre del arte plástico es de que, pues, el que está al frente es el personaje, lo que creamos, no nosotros, ¿no? Pero a mí el arte me cambió la vida porque, pues, crecí en un círculo en el que la violencia, las drogas, la marginación. Sí, la necesidad. La gente no puede concebir ser artista plástico o artista en cualquier sentido cuando no tienes ni para comer. O sea, es el último oficio que yo creo que aquí elegirían, ¿no? O sea, médico, mecánico, ingeniero, todo menos arte. No existe el arte aquí. Mucho menos, no existe la propuesta y mucho menos existe el desarrollo. O sea,
Nadie practica. Y fíjate que es bien chistoso, en el municipio de Chimalhuacán, es un municipio que se caracteriza, los mejores talladores de piedra a nivel nacional son de Chimalhuacán. Y se hace una feria de la piedra cada año. Vienen talladores de muchas partes, inclusive del mundo, y exponen los talladores que tenemos en el municipio, y nadie los va a ver. Y están tallando y tratan de vender sus obras durante la festividad, y nadie les compra, nadie los va a ver. ¿Sabes quién se lleva el show? Los conciertos, las bandas que traen, la feria, las micheladas. Es una feria, pero es la feria de la piedra. ¿Así se llama? Así se llama, la feria de la piedra. Pero el concepto original, nadie lo pela. O sea, todos vienen a consumir todo, menos el arte. Y es algo increíble, ¿eh? O sea, los talladores de aquí son algo increíble. ¿Cuándo es esa feria? Ahorita está, nada más que pues no se hizo es en estas fechas. Ahorita de hecho pusieron los juegos mecánicos, pero no se hizo toda la festividad como es. Dura 15 días. Y los 15 días está la gente tallando la piedra, o sea, está trabajando ahí. Mayo, no sé cómo Ajá, sí. Siempre lo han hecho. Sí. Y culmina, bueno, durante todos los días también hay presentaciones de música, cosas también bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, la Orquesta Sinfónica del Estado de México viene y toca y nadie la pela. O sea, nadie va a escucharla. Pero viene X de música de banda y la fila está hasta kilómetros de distancia, ¿no? Por reggaetón. O reggaetón. Y yo respeto los gustos pero no hay ese acercamiento ni esa labor de acercar a la gente al arte. Entonces, no sé si sea muy romántico pensar que, por ejemplo, yo he querido acercar a gente, ¿no? A chavillos y decirles, mira, pues hay otras cosas, ¿eh? O sea, existe el arte, existe esto y lo puedes hacer. Ponte a dibujar, no, porque pues, en su mente están otras necesidades, ¿no? Y el arte no se concibe como una necesidad para la mayoría de gente. Para mí sí, es una necesidad. El crear es una necesidad, es una inquietud pues, que no puedes evitar. Y lo que tú decías, precisamente esto, creo que estamos llegando bien a lo que para mí es interesante en el caso de tu concepto de lo que es el arte, a través de la forma, a través de la textura, a través de la temperatura que tienes. Por eso te decía que eres una travesura del dios Vulcano, que siempre se necesita el calor para transformar. A mí me tocó esa transformación en la preparatoria cuando hago teatro, después en la facultad también, incluso en ingeniería, imagínate, hacer teatro. Y a mí me impresionó mucho que la diferencia que era entre el gran arte o el arte, porque es una de las bellas artes del teatro, como te tenías que aprender toda la obra pequeñita, y entonces vamos a hacer la prueba porque ya viene la presentación, quién va a ser el primer actor, el segundo, etc., ¿no? Entonces, fulano empiezan, dice el director, ¿no? Está el auditorio vacío, dice, a ver, entra tú, ahora entras tú y te tienes que saber el papel. Y de pronto el director decía, tú, decías, sí, tú, para abajo. No, espérate, no, vas para abajo. Ya, tú, vas para abajo. No, pero es que ya, vas para abajo. Federico, entra. Y entra Federico. Haces bien tu papel, te quedas en ese papel. A ver, el siguiente papel, ¿quién fue la anterior? 1, 2, 3, tú, sí. ¿Quién? ¿Yo? No lo pueden creer. Tú Sí. sabes que eso va a pasar. Ajá. Es la muerte. Sí. Tú, fíjate. tú te sales. Ajá. No, pero es que salte.
Y eso es cuando ya llega alguien, por eso me interesaba tu diálogo con la muerte el día que entraste a mi consulta con esto, varios pacientes se echaron a correr porque creen que estoy haciendo brujería. ¿Cómo te llevas tú de acuatos con las calacas? Porque sabes el momento que te van a decir tú, yo, sí. La mariposa no, si te vas a ver una mariposa, sí, pero son instantes que vas a ver. Sí. Eso es una condición humana nada más. Digo, la mente humana. No, y la condición humana por completo, porque cuántas, o sea, realmente la diferencia entre nosotros y una mariposa está en que, pues ellas no eligen, ¿no? Cuántos instantes o cuánto tiempo van a tener esa plenitud. Nosotros sí podemos elegir esas situaciones de plenitud, ¿no? Tenemos constantemente ese chance de abrir las alas, ¿no? De abrir los ojos, de abrir la mente, de expandirnos y saber que, pues no sé, o sea, cada vez podemos ponernos más exigentes con nosotros mismos y disfrutar las cosas, ¿no? O sea, en el sentido de la vida, de disfrutar. La diferencia entre el arte y los otros empleos que yo te decía al principio es que, por ejemplo, es algo que te expande los parámetros de la vida, ¿no? O sea, no existe un límite. El límite cada vez tú lo vas llevando más allá, más allá, más allá, más allá. Y ya se vuelve cotidiano. O sea, ya realmente tú ya no supiste en qué momento. Por ejemplo, yo no sé en qué momento cambié tanto que ahora me dedico a esto, ¿no? Y ya no sé en qué momento no podría dejar de hacerlo, porque ahora no lo puedo dejar de hacer. Aunque no me pagaran por ello, aunque yo fracasara como artista y tuviera que salir a buscar un empleo, yo tendría que llegar a mi casa a hacer algo, a dibujar o a agarrar un trozo de plastilina y ponerme a hacer algo, porque es algo que ya forma parte de mi vida y que ya no puedo dejar de hacer. Entonces, pero no sé en qué momento pasó, en qué momento se volvió tan indispensable para mí. Y son límites a los que cada vez más te vas orillando. No sé si estoy siendo tan explícito, ¿no? Por ejemplo, ahora hago algo y es constante. O sea, yo termino esto y no quedo contento. Aunque me haya quedado mejor de lo que yo me hubiera imaginado al principio que empecé a hacer cualquier pieza. La termino y digo, está padre, pero no. Hay que saber también terminar ese ciclo y decir, con la que sigue me desquito, ¿no? Y cada vez estás exigiéndote más y más y más y más y más y más y más. Porque nunca quedas satisfecho. Porque nunca te fijaste las metas, porque estás en el gran arte, lo que siempre he dicho, lo que nos diferencia a los seres humanos de los que llegaron a esta vida a comer, coger y zurrar y ya, eso es lo que vinieron a hacer esta vida. Y sin embargo, en tu caso, encuentro muy cerca ahorita, me estoy recordando a alguien que respeto mucho como autor, que es Silvio Rodríguez. La poesía con música que más me gusta, en el personal. Hay otros, pero bueno, lo menciono a él porque él le impresionaba mucho, una vez lo escuché, que decía que le impresionó mucho cómo las culturas de aquí de México tenían el culto a la mariposa. Y hizo una canción, Mariposas. Las mariposas, donde dice mariposas, mariposas que emergieron del oscuro. Bailarina silenciosa. Esa explosión de colores, esa explosión bella, nomás te va a hablar un instante y se acabó. ¿Y sabes qué, director? Tú, yo sí te salgo. No, espérame, no, tú ya te vas. Sí. Fíjate, por ejemplo, tú mencionas a Silvio Rodríguez. A mí Silvio Rodríguez de alguna manera me cambió la vida. Escuchar su música, escuchar lo que consumimos como música, un buen ritmo, padre, ¿no? Un buen intérprete, padre. Pero cuando entiendes que más que un intérprete, más que un buen ritmo, un buen instrumento, también hay algo que te ponga a pensar,
O sea, Silvio Rodríguez me dijo, a ver, siéntate y piensa, ¿no? Analiza lo que estás escuchando. Y de repente entendí que la música, pues también es un diálogo en el que aprendes, el que te cambia. Obviamente, por ejemplo, a mucha gente, pues le genera muchas cosas, ¿no? La música, ¿no? Es un arma indiscutiblemente poderosa, ¿no? Pero en el caso de Silvio, cuando yo lo escuché, pasó eso de decir, a ver, como Mafalda, ¿no? Que la típica, una frase muy famosa, ¿no? Paren el mundo tantito que me quiero bajar, ¿no? Y yo me bajé un poquito y dije, a ver, ¿qué está diciendo este cuate, no? A ver, vamos a... Por primera vez me detuve a analizar una canción, la letra, lo que decía, ¿no? Y escuchas otra y otra y otra y encuentras conceptos que definitivamente se vuelven tu bandera y andas por la vida con tu bandera tratando de, pues, de llevar a cabo lo que te transformó, ¿no? Si no, no fuera una transformación, o sea, pasaría como cualquier otra situación, pero cuando algo te modifica, pues, como que dices, a ver, vamos a, no sé, yo lo agarré y dije, me lo voy a echar a la bolsa y lo voy a andar trayendo, ¿no? Y entendí que precisamente todo lo que nos ponga a pensar, todo lo que nos genere alguna emoción, algún pensamiento, algún sentimiento, es pues es lo que nos puede transformar, ¿no? El arte es eso, o sea, yo no quiero que mi obra le guste a todo el mundo, no me interesa que mi obra le guste a todo el mundo, me interesa que les genere algo, me interesa que digan, qué pinche fea está, ¿no? Porque, ay, ¿no? Yo no, es bien común que yo no tendría esto en mi casa, pues, pinche cráneo ahí, cada rato me estás haciendo pensar que me voy a morir. Y por eso no les gusta. Y yo digo, voy bien, sí, lo logré, porque es lo que yo quiero, que tengas presente que sí te vas a morir, que vivas ahorita que puedes, ¿no? Que hagas lo que tienes que hacer, que trates de estar bien, porque te vas a morir. Pero a la gente no nos gusta que nos lo estén recordando, ¿no? ¿Te has visto dentro de 30 años? No soy tan ambicioso. Te puedo decir, me veo en un mes, ¿no? No hago planes como para tan largo plazo, hago planes más cortos. ¿En un mes qué estarías haciendo? Trabajando, también esto pues te lleva a proyectos, por ejemplo, ahorita mañana termino una pieza nueva, mis planes son esos, o sea, por ejemplo, mañana termino, para el lunes tengo molde, para dentro de 15 días ya la tengo presentada, tengo que decidir cómo la voy a montar, qué esto, qué aquello, ¿Tienes ya la pieza que presentas mañana? Mañana la termino. En plastilina. En pantalla que Guillermo le puedas pasar. Ajá, al ratito les mando una, porque de hecho, por ejemplo, pues al rato voy, en la noche la termino y mañana se moldea y son mis planes, esos son mis proyectos de vida. No quiero verme, no quiero imaginarme en 30 años porque a lo mejor me desilusiono, ¿no? Y es una presión que no quiero tener, de decir, chin. Lo que sí sé es que la energía se acaba y que no quiero justificarme dentro de 10 años diciendo o buscando, tratando de sacar la energía de donde ya no va a existir, ahora que sí la tengo. No sé si me doy a entender. O sea, yo sé que en 10 años pues obviamente no voy a tener la energía que tengo ahorita. Entonces, pues no me hago güey y me pongo a trabajar ahorita, que tengo esta energía de ahorita, ¿no? Entonces trato de no desperdiciarla en este momento, porque en 10 años a lo mejor ya, es más, en 10 años a lo mejor ya ni estoy, ¿no? Y en 10 años no quiero decir, ching, tuve chance y no lo hice, ¿no? Que siempre va a haber esa situacioncilla que pues, queda ahí pendientes cosas, ¿no? No puedes, pero... No, yo prefiero pensar que en un mes
termino 2 piezas nuevas y vivo contento con eso, ¿no? Y es lo que celebro. Y que pues mi hija ya va a tener un mes más de vida y no me voy tan a largo plazo. No me quiero presionar con eso. Si las circunstancias son buenas, claro, trato de ser optimista y decir, pues ojalá y me vaya bien en la vida, ¿no? Y le voy a echar todas las ganas del mundo para que así sea. Pero tampoco me quiero presionar pensando ni en 10 años futuros. O sea, me concentro en lo que estoy haciendo ahorita, le echo toda la energía, todas las ganas y mis planes son a muy corto plazo. Recuerdo también una cuestión que le pasó a Guillermo. Lo contrataron para que filmara y una amiga, para decir la personalidad de este güey, que le dijera, que le grabara su examen de doctorado. Y ella es artista de ahí de la ENAM, que ahora es Facultad de Estudios de Plásticos, etc. Es FAD, Facultad de Arte y Diseño. Arte y Diseño. Sí, y bueno, te presenta su examen y todo, entonces le pregunto, y llevaba jiribilla, o sea, la pregunta ya entendía. Lleva jiribilla. Precisamente porque al dar clase dicen, no, que no nada más la vida no es la universidad, la vida del conocimiento no es la universidad, hay otro conocimiento, ¿no? Entonces le pregunto, oye, ¿de qué es su doctor? Y se queda, no sé, ¿cómo que no sabe? Él fue a hacer su trabajo, que es artístico, y los demás no me interesan. ¿Pero de qué se doctoró? Porque para eso... Ajá, sí. No sé, y creo que es la única vez que lo he visto medio apenado. Así te van a hacer a ti el Dios o el diablo cuando te mueras. Yo fui artista, te regreso, pues gracias, pero si no, pues yo fui artista y no me interesa los demás. Así de completo es lo que haces, ¿no? Pues sí, yo creo que es bien chistoso, ¿no? Lo que come la situación. A mí, tengo amigos artistas que estudiaron y que son, pues, técnicamente son buenísimos, ¿no? Y los admiro un montón, pero me halaga mucho que ellos también me consideren a mí como un artista cuando yo no tuve esa preparación. Pero también creo yo que en mi caso me gustaría muchísimo, por ejemplo, ese sí es un plan que tengo de estudiar historia del arte. Me gustaría mucho estudiar historia del arte. No he tenido tiempo porque esto te absorbe por completo, ¿no? O sea, y es algo que no lo haría para lucrar o ganar nada. Es algo que pues por gusto, por un capricho que yo quisiera, ¿no? Porque la plástica, pues siento que ya la estoy desarrollando, ¿no? Y que inclusive las personas que estudiaron, que egresaron y que tienen todo el conocimiento plástico teórico, finalmente en la práctica nunca van a concluir. El arte nunca va a tener un fin, o sea, nunca vas a acabar de aprender, ni de experimentar, ni de desarrollar. Nunca se va a concebir la perfección, ¿no? Y en el arte está muy marcado eso, ¿no? Las cosas pueden ser divinas, pero nada es perfecto. Buscamos generar una emoción, un sentimiento. En mi caso, por ejemplo, hablando de mi trabajo, soy figurativo 100%, ¿no? No encuentro otra manera de expresar lo que siento más que haciendo lo que... Si quiero, decía apenas a un amigo, si yo quiero interpretar la inocencia de un niño, pues mi recurso es haciendo un niño. No soy tan abstracto como para, no sé, simularlo de otras formas. Es un constante estudio también, o sea, todo el tiempo estás analizando y estudiando, y aunque yo no sea un artista egresado de alguna institución o de alguna escuela, a fuerzas tienes que agarrar un libro y estudiar anatomía, a tus posibilidades y a tu entendimiento,
¿no? O sea, nunca he tenido un maestro enfrente, pero sí todo el tiempo he estado estudiando la anatomía, los movimientos, y también te encuentras con otra sorpresa. El cuerpo humano es una maquinaria impredecible, ¿no? Y es una caja de sorpresas. Malamente con ustedes que nunca se están quietos. Cuando establecemos, te hablo desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Que le preguntas a alguien egresado de la Facultad de Arte y Diseño, y quiero ser escultor, vas a tener una fundición, ¿qué es eso? Es que la fundición negativa no lo puedes tener, es un horno que tiene que tener tal temperatura, tienes que tener la entrega de combustible. No, qué hueva, yo no le entro a eso. En cambio, tú supiste aprovechar el impulso de un padre trabajador, y dices, pues aquí está, y eso no se puede enseñar en la escuela. No. Ese know-how que le llaman los gringos no es fácil, por eso es tan difícil trabajar, porque esto necesita temperatura, necesita saberlo, porque si no, pues, experimentos, ¿cuánto te salen? No te dan dinero para estar en eso. No, por completo. Y aparte también otra situación bien común, pues la teoría, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Mucha gente a mí me llega a contactar y me dicen, soy egresado de tal escuela, ¿no? Y quiero, pues, que me des trabajo, aunque no me pagues, lo que quiero es aprender. Y dices, órale, soy escultor, va, vente. Y los pones a tamizar tierra y dicen, no, yo estudié. Y dices, tengo licenciatura. Ajá. Y dices, pues es que esto es el arte. Tienes que tamizar tierra, tienes que moler tabique, tienes que agarrar el lodo y hacer un horno, tienes que hacer una mezcla de yeso. No, el arte no nada más es lo que te decía al principio, sentarte en tu caballetito o no sé qué esperabas, pero si quieres aprender, entonces tienes que ensuciarte. No creas que vas a venir y te voy a poner tu música clásica y te voy a dar una botella de vino. El arte es partirte la madre. Y por ejemplo en escultura y en bronce, es eso, es un trabajo físico muy fuerte, muy desgastante. Es un trabajo en el que te tienes que involucrar con gente que tienen que generar un mismo diálogo, porque yo puedo decir, yo soy el escultor, aquí está mi plastilina y de aquí en adelante, pues ustedes son los que hacen todo, ¿no? Y nos vemos en 10 días que ya está mi pieza, que es lo que normalmente se acostumbra, ¿no? Pero pues tengo la suerte y el desgaste, porque es bien desgastante de yo mismo hacer toda mi producción, pero con todo mi equipo de trabajo, es bien desgastante estar queriendo que me entiendas. O sea, hacerte entender. Sí. Hacerte entender el diálogo, ¿no? El diálogo plástico. O sea, ¿cómo que yo te entrego a mi hijo, mi creación, mis horas, mis desvelos, todo, te lo estoy entregando. Échale ganas, ¿no? Para que salga bien. Porque pues tú o sea, no estás entregando un cacho de plastilina, estás entregando horas de esfuerzo, de emociones, Entonces, que tú sientas lo mismo con esto, híjole, está bien cañón. Eduardo, gracias por la presencia tuya y sobre todo lo que decía yo al principio, que el diálogo iba a ser posible, creo que lo logramos, ya nos juzgarán la gente que nos sintoniza, para poder decir que a partir de una intención de una mujer superior mexicana, que es tu abuela, se da esta posibilidad. Tenemos varias cosas en el futuro, ir a Oaxaca, ir a... Sí, a futuro próximo, ¿eh? Digo, no va a ser en 30 años. Entonces, con este equipo para que nos carguen las cosas que vamos a hacer. Esperamos que nos hayan entendido este artista mexicano que casi se dice niño de la calle, que tiene la oportunidad de sobresalir. Gracias por su atención. Este es otro programa más de otro ciclo nuevo que tenemos con Vulcano y las travesuras en el arte. Estuvo con nosotros Eduardo. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, por recibirnos. No, gracias a ti por venir y traer todo este equipo y pues al equipo también, ¿no? Porque pues es que ellos no se ven, pero le chingaron
bien sabroso. Gracias, nos abrazamos en la siguiente, Eduardo. Hay mucho por hacer en el futuro. Seguro que sí.